en lo que se refiere a laboral, en el siempre o regularmente no bien percibido rol del juez, por ejemplo, frente al proceso y la prueba, esas diferencias no asumidas por esa tradición cultural sí son asumidas por la tradición cultural procesal continental. Entonces, el juez laboral, para recomponer la falta de igualdad del proceso, tiene algunas facultades adicionales, con siempre el elemento de sospecha respecto a la afectación de imparcialidad que eso pudiera tener. De allí la necesidad de la prudencia en el ejercicio de esas facultades. Entonces, la prueba ilícita es otro ejemplo. La prueba ilícita es otro ejemplo. Es decir, aspirar a una exclusión únicamente ahora diferenciada, solamente por la justificación de que es el modelo penal el que exige la prueba o el que justifica la prueba ilícita, también puede ser complejo si no se tienen en consideración las características culturales en que se desarrollan las relaciones de trabajo. En un modelo autoritario de relaciones laborales como el chileno, por ejemplo, el sistema procesal excluye aquellas pruebas donde el principal agente que está en condiciones de afectar las garantías fundamentales ya no es el Estado, ni los órganos del Estado, sino que es el empleador o las empresas edificadas como corporaciones muy poderosas que desarrollan prácticas de afectación de la vulneración de los derechos fundamentales que antiguamente eran clásicas de prácticas de afectación privativa del Estado. Revisiones personales, intromisiones de espacios privados, registros personales, tortura, secuestro, prácticas prepoliciales. Esa lógica la ha asumido el sistema continental y es la que justifica que se excluya una prueba ilícitamente obtenida. ¿Listo? Yo quería hacer una observación sobre el tema admisibilidad, que se ha mencionado bastante, sobre el cual el profesor canadiense nos ha dado un punto de referencia que me parece importante, que es la finalidad de las normas de exclusión. Pareciera ser que en el cuadro que nos presentó el profesor Riego hay en el tema de admisibilidad una coincidencia en las reformas, que es la libertad de prueba. O sea, en las tres reformas tenemos libertad de prueba. Y como hay libertad de prueba, tiene que haber exclusión, que es la otra cara de la libertad de prueba. Pero yo creo que lo que nos hace falta en nuestro país, porque este tema es nuevo, el tema de la exclusión, como está concebida en las reformas, es del año 2000. ¿Cuál es el sentido o para qué, o la finalidad de las normas de exclusión? Recién se nos dijo que en Canadá la inspiración fundamental es pensar en el impacto que va a tener en el jurado la prueba. Y las exclusiones se plantean a la luz de eso, fundamentalmente, que no es nuestro caso. Por tanto, nuestros referentes no pueden ser iguales a los anglosajones, que al menos en ese punto están pensando en evitar prejuzgar o influir en el jurado. Y creo que también, como un tema a mencionar, hay que tener presente que nosotros tuvimos reglas de exclusión en los códigos, y todavía lo tenemos en el Código de Procedimiento Civil, pero la exclusión la hacía el legislador. Por ejemplo, las tachas. Las tachas son reglas de exclusión. Entonces, el primer cambio que hay es que la exclusión la hace el juez. Es un cambio que hay que asumir, pero yo creo que lo que nos falta hacer, en serio, es determinar para qué efectos o qué es lo que buscan estas normas de exclusión. Por ejemplo, en el tema impertinencia. ¿Qué es lo que tiene que sopesar el juez cuando decide si una prueba es o no es manifiestamente impertinente, que es lo que dicen nuestras leyes? Porque al juez se le está pidiendo que ahora anticipe lo que debería conocer después, porque le vamos a decir que un número determinado de testigos a quienes no conoce son impertinentes y no los conoce, no sabe la información. Entonces, yo quería hacer mención a ese punto tomándome de la invitación que hacía el profesor Riego de ir colocando tópicos. Yo creo que nos falta trabajar en nuestro país en el sentido de la exclusión, de las normas de exclusión, sobre todo cuando son de ese tipo. Porque cuando es una exclusión jurídica, se entiende, pero cuando es una exclusión más bien referida a aspectos cognitivos, es más difícil, creo yo.
Bueno, yo creo que quizás ahí está tomando lo que tú decías. Podríamos ir hacia las preguntas del fondo que estaba tal vez de Cristian en términos de... Porque aquí ya han surgido un par de opiniones. Que la pregunta es si más allá de algunas diferencias que naturalmente uno va a encontrar en toda esta área, y eso depende del punto de vista, a mí me parece que uno las mire. O sea, si uno se pone a mirar desde la realidad laboral o desde la realidad familia, penal, civil, siempre va a encontrar diferencias. Algunas yo creo son diferencias que, no sé, tengo la impresión, por ejemplo, el tema de la diferencia de poderes con distintos matices se presenta en todo tipo de procedimientos. El problema es el mismo. Tal vez y cómo se articula en la realidad es diferente, ¿cierto? Una empresa que la parte del matrimonio que es más poderoso o una parte civil que tiene más recursos, qué sé yo, pero hay un tema común. Entonces yo creo que la pregunta ahí tal vez para echar sobre la mesa es si les parece que más allá de estas diferencias, ¿cierto?, que uno siempre va a encontrar, es posible construir una matriz que pudiera hacerse cargo en forma más o menos común de todos estos temas. Y no sé si a eso tú, Cristian, estás ahí tratando de apuntar. Porque yo, en la discusión que uno ve, digamos, a mí me toca que yo vengo al mundo penal y me toca participar en muchos otros lados. Lo primero que uno dice, no, es que esto no tiene nada que ver, sus criterios no sirven. Y al final yo creo que son los mismos problemas, pero la reivindicación de la especialidad en nuestro país está sumamente instalada y creo que mientras esté todavía vamos a seguir especificando cada vez más. Digamos, yo creo que puede haber diferencias. El tema es si esa diferencia impide la construcción de esta matriz común. En una preidea, simplemente, yo diría que uno puede encontrar una matriz común desde el punto de vista de la construcción del razonamiento en dos sentidos. Yo diría que lo crucial es poner en el tapete en la práctica jurídica que el razonamiento de la construcción fáctica es distinta al razonamiento de la construcción jurídica. O sea, yo diría que eso no está bien asentado. Se intuye, pero no se aplica. Y en ese sentido yo diría que uno, a través de cualquier sistema civil, penal, laboral, podría encontrar una matriz común. Uno podría acercarse a ciencias como la epistemología, que son más propias que en la construcción de los hechos que la argumentación jurídica, por ejemplo. Pero no reniego de la especialización, porque eso tiene que ver con lo que dijo el profesor Riego al inicio, ¿no? Hay definiciones de precisiones, y esas son de arreglos institucionales, ¿no? La política pública, las garantías fundamentales se ponen acento. La regulación del precio de la verdad es una cuestión relevante al interior del proceso y eso tiene una posición institucional que hace variar las reglas institucionales. El segundo acento donde yo diría que el sistema chileno ha logrado algo, ¿no?, es diferenciar la admisión de la fundamentación. El problema, yo diría, hoy en día es que no está suficientemente enfatizado el control de la fundamentación y la motivación. Y eso es porque la admisión en algún sentido responde a algo canónico, reglas procedimentales para tomar decisiones, ¿no?, los estándares. Y ahí sí que la práctica jurídica, y esto es un reclamo a la universidad, ¿no?, el problema es el desplazamiento en la toma de las decisiones. No hay decisiones que no sean o que no requieren alguna densidad argumentativa distinta a como era antes. O sea, la enseñanza universitaria del celogismo, como una cuestión necesaria y primordial, no hace el salto cualitativo a la necesidad de la estructura de una densidad argumentativa. Ahí yo creo que hay que sentarlo, lo dijo el profesor Riego, pero es crucial porque los abogados salen de las universidades, no salen de otro lado. Si la universidad no toma eso como una cuestión crucial, no es posible mejorar la práctica jurídica. Los esfuerzos no pueden ser reeditados por quienes las ejercen. Y yo diría que un tercer problema que no ha salido en la mesa, o en esta mesa, es la confianza que se tiene en el debate.
aquí hay una cuestión que, por lo menos a nivel de lo que uno puede observar en la práctica jurídica, es la necesidad de descansar en la confianza del debate y la calidad profesional de los abogados. O sea, es crucial la comunicación en cuanto a esa racionalidad que significa la participación del abogado presentando el caso, presentando los hechos y argumentando sobre los hechos. Yo diría que hay como una disociación en el sentido de que el abogado pareciera como institucionalmente irrelevante a la hora de mediar entre la presentación y la decisión. Y para finalizar, yo diría que probablemente un camino para lograr esta distinción es comprender que hay subespecies de razonamientos judiciales al interior de estas reglas. El razonamiento cautelar tiene que ver mucho más con la admisibilidad y el razonamiento adjudicatario tiene mucho más que ver con la fundamentación y la decisión de la sentencia. Si no tenemos claro eso y no otorgamos roles institucionales a abogados, jueces, y a la importancia de comprender esa diferenciación en el discurso al interior del proceso, la teorización carece de sentido. Porque no se puede llevar a la práctica autárquicamente. La necesidad de la libertad de prueba, para hablar de nuevo de un tema, del tema de admisibilidad, y nos preguntábamos si está bien o no el legislador chileno en hacer este cambio. Yo creo que es necesaria la libertad de prueba. Es indispensable para un buen juicio, creo yo, permitir que las partes ofrezcan las distintas fuentes de prueba que le van a permitir acreditar las afirmaciones que han hecho. Por lo tanto, la libertad de prueba creo yo que es una decisión correcta para una buena decisión. Y el derecho comparado en ese sentido nos enseña bien, y no es un tema que habría que criticar. Yo insisto en que el tema importante es definir la exclusión. Y voy a permitirme sugerir una lectura del tema impertinencia que está en todas las leyes nuevas. A mí me parece que es posible en Chile dividir dos tipos de impertinencia. Una en relación con los hechos y otra en relación con los medios de prueba. Una impertinencia en relación con los hechos es una prueba inútil. Por ejemplo, la prueba sobreabundante. Yo creo que los jueces tienen ahí una posibilidad, en la medida que hagan el trabajo en serio, de darse cuenta de esa falencia. Cuando una prueba es inútil, y como dicen las leyes, manifiestamente inútil. Y eso en general se ve, creo yo. Porque, como lo han dicho los autores en el último tiempo, en esta materia, aunque pareciera que no es así, pero en realidad aquí lo que abunda daña. En materia de construcción del juicio fáctico, lo que abunda puede dañar, al menos. Por lo tanto, es bueno ahí hacer una selección. Y yo creo que la impertinencia también puede ser leída en relación con los medios de prueba, y ahí hay un tema que se mencionaba en la exposición del profesor Riego: camuflar pruebas, por ejemplo. Yo creo que uno puede, bajo la cláusula manifiestamente impertinente, decir que una prueba es impertinente cuando a través de ese medio en realidad se está produciendo otro. A través de una documental yo acompaño un informe pericial y en realidad estoy produciendo una pericial. O un testimonio. Un testimonio. Entonces, a veces nos hemos enfrentado con ese problema y cómo abordarlo en una audiencia preliminar o una audiencia preparatoria. Yo creo que esa es una forma de abordarlo, y me parece que podría aplicarse la explicación que se ha dado en España, por ejemplo, de que ahí se produciría una desnaturalización del medio de prueba, ¿no? Cuando se ofrece una documental que en realidad es una pericial, es impertinente porque desnaturaliza la prueba. Eso. Solamente para efecto de ponerlo como ejemplo, yo tiendo a no mirar con simpatía esa visión que tú planteas de el uso de las reglas de exclusión, digamos que son unas reglas. O sea, yo creo que uno de los problemas que tenemos entre nosotros, pero que no es solo de Chile, yo creo que en muchos países de nuestra misma tradición, es una hipertrofia de las reglas de exclusión. O sea, casi diría yo que el elemento que más se ha tomado básicamente de la tradición anglosajona, y casi el único, o principalísimamente, ha sido el tema de las reglas de exclusión. Que yo creo que es una de las reglas más complejas en su aplicación, que tiene más costos para el sistema porque
supone renunciar a información que puede tener una validez y que además yo creo que tiene, bueno, la propia tradición anglosajona es bien discutida y tiene excepciones, hay una serie de problemáticas vinculadas con eso. Sin embargo, aquí en materia penal, digo aquí no solo en Chile, también en el resto de América Latina, y esa ha sido una de las cláusulas favoritas de aplicación, y incluso aquí en Chile la hemos llevado a los demás terrenos, digamos, que como Marco nos cuenta, en un país con tradición anglosajona no se ha llevado. Y yo creo que eso tiene que ver más bien con la debilidad de nuestra reflexión sobre la prueba que con una fortaleza. En el caso que tú mencionas, yo creo que efectivamente a lo mejor ese problema es muy real, pero ¿será el mejor remedio el usar una regla que está pensada para agentes del Estado en ciertos contextos, digamos, o habrán otros remedios? Por ejemplo, la misma posibilidad de que el juez valore cierto, la prueba, por ejemplo. Yo creo en general, a mí me parece que gran parte de esos problemas tienen que ver o sea, gran parte del problema de la carga de la prueba respecto de personas más débiles en relación con grupos o fuerzas más poderosas reside, o un primer paso por lo menos muy importante, reside en la posibilidad de la declaración del demandante. Si yo escucho al demandante, él me cuenta su historia, puedo valorar las condiciones en las cuales operó. Eso muchas veces va a explicar su carencia de producir prueba, dado que él se encontraba en una posición de debilidad. Él era empleado en la empresa, pero no es solo eso, él era cliente en la tienda, él era, digamos, el pasajero arriba del avión, digamos. Y eso, a lo menos el permitirle que pueda hacer uso de esa declaración me parece un paso más lógico. Y primero, yo no quiero decir que la posibilidad de aplicar la exclusión en otros contextos sea necesariamente malo, pero me parece que es el último remedio. Y aquí hay una tendencia a usarlo como primer remedio, cuando todavía hay una serie de avances que hacer, yo creo, en la temática probatoria antes de llegar a ese, que me parece a mí un remedio bien complicado por una serie de, como digo, de otras razones. Pero fuera de ese comentario, yo, respecto del otro que decías tú, yo tengo una idea. A mí me parece que una de las cosas interesantes, que yo veo más interesante y que tiendo a tratar de recoger, es que yo creo que en temas de pertinencia, digamos, a mí me parece que las definiciones que hace las reglas de evidencia, por ejemplo, las americanas o cualquiera otra, son bastante buenas, son bastante interesantes, en el sentido de incorporar, digámoslo así, la pertinencia en un sentido lógico, en el sentido del aporte probatorio, y su balance respecto de los prejuicios o los daños o los elementos, digámoslo así, perjudiciales que pueda atraer su incorporación. A mí me parece que ese balance, que es una idea sencilla, digamos, y muy básica, a mí me parece que es un elemento sumamente interesante, porque yo creo que cuando tú decías, hay que definir, como que dice, los objetivos de la exclusión, o los objetivos de la prueba para definir la exclusión. Yo no sé si eso es tan diferente en un contexto que en otro. Es cierto que en un caso del jurado, pero yo no sé si es tan diferente, y probablemente en algunos aspectos lo es, pero yo no sé si es tan diferente la percepción que pueda tener un juez, digamos, por ejemplo, o si no sea necesario, aún habiendo un juicio respecto de juez, cautelar cuestiones como, ¿cierto?, la confiabilidad de la prueba. Yo creo que los jueces se pueden, quizás no tanto como el jurado, pero intensamente se pueden también dejar influenciar excesivamente por pruebas que tienen defectos o que tienen problemas de confiabilidad. Y yo creo que ahí digámoslo así, la tradición anglosajona es bien ilustrativa, yo creo que es bien útil para, digamos, pensar en una manera de resolver esa cuestión que es compleja. Y quería decir otra cosa, pero se me olvidó, la puedo decir después. Buenas tardes. En relación a la exclusión y pertinencia, por lo menos quiero compartir la idea que tengo tanto de la experiencia académica como también la experiencia como litigante. Disociar ambas me parece un error. Y me parece que se sufre mucho como litigante cuando el tribunal tiene demasiadas facultades en cuanto a determinar qué es lo que entra y qué es lo que no entra. A mí me parece que, o por lo menos quiero rescatar
de empoderar no solo al juez, como se está tratando de hacer, sino que realmente empoderar y darle la responsabilidad que le corresponde a las partes. Se olvida muchas veces de la responsabilidad que deben tener las partes en la admisión, en la introducción del material probatorio. No me parece bien dejarle toda la responsabilidad al juez. Parece que las partes no tuvieran responsabilidad al respecto. Muchas veces, a mí me ha pasado personalmente, al construir una teoría del caso adecuada que justifique mi teoría del caso de verdad, muchas veces me ha pasado que para mí es la única forma de poder contribuir a determinar los hechos, conforme a mi teoría del caso, es mediante determinada prueba. Y me ha pasado que el tribunal ha dicho no, esa prueba o es impertinente o esa prueba no me parece adecuada, en circunstancias que muchas veces el tribunal no está en condiciones y no es el que está en mejores condiciones de determinar qué puede aportar realmente a una determinada teoría del caso. Yo creo que el que mejor puede determinarlo es la propia parte. Y por lo tanto me parece que hay que darle esa responsabilidad y tiene que también pagar el costo si lo hace mal. Por lo tanto, yo lo que he visto que se ha puesto demasiadas las monedas, demasiados pesos en los jueces, en lugar de tener toda la responsabilidad de fallar. Me parece que hay que rescatar también la responsabilidad de las partes en la introducción, en la admisibilidad de la prueba. Eso es para mí. La primera sería si existe realmente una mayor exigencia de fundamentación, ¿no?, en estos sistemas probatorios que nacen a la luz de sistemas judiciales reformados. Si existe esta mayor exigencia de fundamentación. La segunda pregunta sería de dónde surge esta exigencia y por qué. ¿Tiene que ver algo simplemente con una cuestión de mayor control de la decisión, tanto por parte del juez que verá el recurso o un control social también? Pero sería interesante preguntarse por qué, si es que surge esta mayor exigencia de fundamentación, ¿por qué surge? En tercer lugar, ¿en qué consiste? Uno puede decir, sí, hay que fundamentar más. Bueno, pero ¿en qué se traduce eso? En cuarto lugar, si este aumento de exigencia en la fundamentación tiene alguna relación o no, y si tiene esta relación, ¿cómo se plasma en la forma de la sentencia? Algo también decía Cristian Rego sobre cuál es esta forma de la sentencia que debería responder a estas mayores exigencias de fundamentación. Esta nueva forma tendrá que ver con un distinto orden, con una distinta estructura, con profundizar más y conectar mejor argumentos, o con una nueva forma de razonar sobre los hechos. Quizás, no sé si algo dirá luego Rodrigo. Y respecto de los estándares, un par también de cuestiones, ¿no? ¿Por qué es problemático que existan distintos estándares? De lo que entendí de Cristian, quizás el problema mayor es la carencia de justificación de la diferencia de estos estándares, ¿no? o la justificación poco clara de la diferenciación. Y el problema quizás adicional y quizás más relevante es qué significa el estándar, qué significa más allá de toda duda razonable, porque si no sabemos qué significa, en realidad este estándar no puede actuar como límite ni como estándar de nada. Esos serían mis comentarios. Creo que ver el tema de la prueba con todas las complejidades que se aborda aquí requiere necesariamente pensar en un juicio donde haya un debate en serio, digamos, y sea posible efectivamente llegar al fondo de la discusión usando los medios probatorios que se estimen pertinentes. Y yo tengo la impresión de que parte del problema radica, bueno, en efectos más estructurales de cómo concebir los procedimientos, digamos. Yo tengo la impresión de que en muchos casos, por ejemplo, sin ir más lejos a familia, digamos, lo que sucede ahí es que no hay realmente una confianza de que el debate vaya a agregar mayor información y por lo tanto de ahí estas limitaciones de un número X muy restrictivo de testigos a priori fijados, con audiencias además que tampoco son continuas, o hay algunos casos en los cuales por exigencia de ley tiene que haber debates en cosas en las cuales nadie espera nada del debate y por lo tanto todo es una mise en scène, digamos, el juez que actúa, ni siquiera las partes. En definitiva, mi punto, y probablemente me salga un poco
del esquema de lo que se está discutiendo acá es que claro, esta oferta general, digamos, de que todos los asuntos pueden llegar a un juicio, lo que se traduce al final del día es que los juicios se devalúen mucho, digamos, y aquí empieza a suceder, no sé, como dicen los funcionarios públicos españoles, de que nosotros hacemos como que trabajamos y el Estado hace como que nos paga. Nosotros hacemos como que tenemos un juicio, digamos, y todo el mundo dice un juicio, pero en la práctica sabemos que no es tal, digamos, que no es posible. Y claro, probablemente esto se debe a efectos más estructurales, ya son más cuestiones de política pública, digamos, diferencias en materia penal, donde hay filtros más claros y hay un actor institucional encargado de llevar solo una cantidad restringida o con intereses muy fuertes para llevar una cierta cantidad de casos. En materia de familia o en materia laboral o las otras materias, esos incentivos no están a nivel institucional establecidos, pero tampoco están establecidos a nivel procesal. O sea, uno no ve que el proceso esté realmente diseñado en cascada de forma tal de que vayan cayendo enormes cantidades de casos para restringirnos solamente en el juicio a un número manejable de asuntos a los cuales podamos darle un tratamiento a la prueba realmente en serio. Lo que tenemos es una máquina productora de juicio que no son tales, sino que son como juicio, y yo creo que eso explica un poco la desvalorización muchas veces de la discusión que allí se da. Claro, parece que todos entendemos que estamos hablando de lo mismo, pero a lo mejor no. Si leemos el Código Procesal Penal nos damos cuenta que ahí hay dos teorías sobre la prueba. Si por ejemplo vemos el 295,